Ahora, hola tío Yanko, ¿qué tal estamos? Este, muy bueno. Soy Jaco Greco, pertenezco a la comunidad del pueblo Gom del continente americano, Escocra. Es una organización que nosotros formamos hace 20 años aquí en el continente americano. El tema de nuestra labor es de reincorporar nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura ancestral, milenaria. El pueblo gitano aquí en el continente americano llegó desde la época colonial, emigrantes desde Europa. Entonces se ha dividido en todo lo que es el continente de Norte, Centro y Suramérica. La vida nuestra se dedica al comercio. Entonces, tenemos organizaciones que estamos implementando lo que es la ayuda de la ayuda, lo que es educación, nuestros derechos como nación, como pueblo, la educación, la vivienda, una salud digna. Y el tema principal es que luchamos contra la discriminación racial, sobre la xenofobia. Entonces, este pueblo ha llegado aquí a este continente desde la época colonial, después del imperio de los reyes católicos de Europa, una emigración muy fuerte en los años 14, 15, a principios de la Primera Guerra Mundial. Entonces nos denominamos el pueblo Gom, distribuido en grupos patriarcales. Como gitano, como se nos conoce en algunos lugares como México, se nos llama húngaros. Cíngaros en Brasil, y pues hay una denominación. Somos una nación con una trayectoria muy antigua, que estamos en el continente americano, y el labor de Escocra junto con AICRA y Unión Romaní y ProRom de Colombia, hemos formado lo que es Escocra, una coordinadora de pueblos y Ok, nacionalidades gitanas del continente americano. ok tío Yanko. Este Yo soy del grupo, del clan de los Greco, que estamos distribuidos aquí en el continente americano, más en México y Suramérica, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela. Ok tío Yanko, eso hemos presentado la asociación que incorpora. Bueno tío Yanko, hemos comprendido que esa asociación es cultural y social. Y ahora la meta de esta entrevista, quisiera que tú respondas a esa pregunta, que es la siguiente. ¿Desde cuánto tiempo estáis en México? ¿Cuántos años que estáis para allí, la familia, que habéis llegado allí? Rápidamente. Bueno, nuestras familias llegaron aquí a finales del 1800, principios del 1900, se ven las primeras migraciones en barcos acá a México, por Sudamérica, por el estrecho Magallanes, por Venezuela. Entonces se migra, y aquí en México los primeros barcos que llegaron desde Europa los llamaron húngaros. En Chile son De gitanos, en acuerdo. Ecuador, en Colombia. No, el proceso de un pueblo extraño que venía con sus costumbres, sus vestimentas, sus leyes. Entonces hay países que no sabían quiénes Ok, somos. Pero entonces aquí viene la parte ancestral, ok, la parte que he hecho yo mi investigación durante los 20 años últimos, el proceso de nuestras leyes, o sea, ¿por qué nosotros tenemos leyes diferentes a las personas que habitan aquí en el continente ok, americano y ejercemos con costumbres y saberes ok, ancestrales? tío Yanko. Entonces, todo esto proviene de los libros del Antiguo Testamento, se Tío rigen Yanko, en leyes. tío Yanko, vamos a ir a despacito, por favor. Bueno, Dime. vamos a ir despacito. Entonces, la presencia gitana en Sudamérica o en América
se ha pasado en el siglo XVIII, 1900. Eso es. Okay. Pues sí, dicen que en el tercer viaje de Cristóbal Colón al continente americano, en la tripulación venían 4 personajes, que era Antón de Egipto, Matías de Egipto, Catalina de Egipto y María de Egipto. Se nos denominó así en la lista del tercer viaje de Cristóbal Colón a la conquista del continente americano. Se nos llamó egiptanos, egipcianos, gitanos, venía la denominación de eso. Por eso el tema de Antón, Catalina y María, que estos venían entre los pasajeros del tercer viaje de Cristóbal Colón hacia la conquista del continente americano. Muy bien, tío Yanko. Otra parte, ¿cómo se nos llamó en esos tiempos? La corona española sujetaba a las personas que no estaban sujetos a las leyes de Isabel y Fernando, los reyes católicos, se les llamó lloviados, advenedizos, custumanes y vagamundos. De la palabra vagamundo se denomina la palabra gitano, egipciano. Se nos dieron estos títulos. Ok, tío Yanko. ¿Alguna otra pregunta? Tío Yanko, una pregunta sobre ti. ¿Tú te consideras como cristiano que vive en fe de Jesucristo? Cuéntame un poco tu fe, rápidamente. Bueno, en estos últimos 30 años se promovió mucho, llegó desde Suiza, se promovió la iglesia evangélica y se estuvo predicando tanto en Perú, en Nueva York, en Los Ángeles, aquí en la Ciudad de México. En Lima hubieron conferencias, entonces yo de pequeño era practicante católico, pero no sabía lo que estaba escrito en la Biblia y tengo exactamente 35 años practicando el evangelio. Acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, ahora se está promoviendo mucho la iglesia evangélica aquí en el continente americano, desde Canadá hasta Uruguay. Tenemos sedes en algunos países, tenemos pastores, evangelistas. Yo en un espacio ocupé el papel de pastor en 3 o 4 ocasiones y ahora ejerzo en lo que se basa la historia y lo que se llama como maestro en la iglesia evangélica. De acuerdo. Y vosotros, gitanos de América del Sur, tener una misión evangélica, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre de vuestra misión? Bueno, de la iglesia que yo vengo, se llama Canguerijo Maí Pais Rubindo, o sea, Iglesia Gitana de Agua Viva. Okay. Hay otra en Milagro que se llama Getsemaní, está es una iglesia misionera que está con el pastor Pipo. Okay. Mahanaín se llama. Y tengo otra que es también Getsemaní, con un sobrino mío. Aquí en León, Guanajuato, tenemos una que se llama Canguerijo Maí Quier de Blesco, es Casa de Dios. Amén. De acuerdo, tío Yanko. Y otra pregunta, tío Yanko. ¿Cuándo has descubierto, cuándo has descubierto que vuestra ley o la ley gitana ha pertenecido a la ley bíblica? ¿Cuándo que por primera vez te das cuenta de esto? Cuando yo tomé por primera vez la Biblia a estudiarla fue en el 1987, después de mi bautizo. Empecé a leer los 5 libros de la ley, y nosotros vivíamos en un campamento, en las carpas. Vivíamos en medio del centro, entre los edificios, y desde niño siempre me preguntaba por qué nosotros somos diferentes, por qué vivimos apartados de los demás, pero siempre le preguntaba cada vez que había una reunión o alguna práctica, como bautizos, nacimientos o muertes, a mi papá le preguntaba
Espera un momento, tío Yanko, tenemos muy mal. Teníamos que practicar Tío Yanko, tenemos muy mal cobertura, no se entiende de nada. estas cosas, que de dónde venía. A ver si me cambio un poquito de espacio, voy a bajar donde tengo más espacio, ¿sí? Entonces, yo siempre me pregunté por qué nosotros éramos muy diferentes a las demás personas, a los que no eran como nosotros. ¿Por qué nosotros teníamos que habitar en tiendas? ¿O por qué practicábamos tales cosas como cuando una persona fallecía y teníamos que estarnos firmes durante 3 días sin barrer, sin tocar jabón, sin peinarnos y absoluta discreción? Y cuando sacaban al muerto del campamento, todo lo que era tinaja o vasija, todo lo que había en agua, se lanzaba atrás del ataúd y entonces no nos permitían estornudar, teníamos que romper la ropa, guardar el luto, lo guardaban primero eran los 3 días, los 9, luego las 6 semanas que equivalen a 40 días, los 6 meses de luto y hasta los 9 meses. Entonces no se escuchaba música y se apartaba. Se vestía de silicio y se cortaba la ropa, y los que eran más dolientes tomaban como ceniza o tierra y se lanzaban sobre la cabeza por el dolor. No entendía. Entonces, en la Biblia sucede esto cuando el rey David pierde a su hijo y se tiende sobre el suelo. Eso está en los libros de los reyes. Y el rey David toma la ceniza y se la echa encima y rompe la ropa. También he visto cuando fallece o queda Moisés en el monte los 40 días. Entonces es muy simbólico entre nosotros los 40 días. Starbar des 10, Lesov Kurke, 6 semanas de luto y de dolor. Y todo, hasta los compañeros de otros pueblos venían y se quedaban llorando con nosotros, nuestra pena y nuestro dolor. De acuerdo, Una tío. de las prácticas. La más fuerte que siempre me impactó fue la de la celebración del Kurbán. Ahí yo quiero, tío Yanko, que lo explique con calma y con un máximo de información, porque es muy interesante, tío Yanko. Te dejo la palabra. Bueno, la palabra kurbano en otros pueblos se llama sacrificio, holocausto. Pero el verdadero kurbán, lo que llaman los católicos Pascua, nosotros los cristianos, y en la Biblia nos habla de la Pascua en el libro de Éxodo, el capítulo 12, donde dice que se reúnan en las familias, ciñéndose los vestidos y teniendo algo en la mano con sus calzados puestos. Que tomen la sangre del cordero. Este cordero tiene que ser un macho de 1 año. Tenemos que prepararlo unos días, limpiándolo con agua, darle de beber agua limpia, sacrificarlo, degollarlo y tomar la sangre y ponerlo en los dinteles. Entonces, el kurbano lo distribuimos así nosotros en el pueblo Gomo. Un momento, tío Yanko. Por favor, un momento. Ahí me está hablando, si comprendo bien, me está diciendo, me ha explicado lo que dice la palabra en Éxodo. Éxodo capítulo 12 se llama la Pascua. La Pascua, exactamente. Escrita en español. Bueno, y ahora... al hebreo o a otro idioma es kurban. Nosotros decimos kurbano. Ahora. ¿En vuestra lengua? ¿En vuestra lengua? Sí. Romanés se dice kurbano. De acuerdo, muy interesante. Es importante. En Rusia, no sé qué país le dicen kurban. De acuerdo, ok. Los árabes también creo que lo llaman kurban y los judíos también. ¿Sí? Los únicos pueblos que practican esto hasta el día de hoy y hasta la edad de 18 años, de 20, yo vi cómo se hacía el kurbán. Se degollaba el animal, se le ponía la mano sobre la cabeza
y se levantaba hacia el cielo ofreciéndolo, como hizo Abraham cuando ofreció a su hijo, cuando lo mandó Dios a ofrecerlo. Entonces levantó la mano y le dijo que no tocara al niño y lo proveyó de un corderito. Tío Yanko, yo quiero que vayamos a despacito sobre esta costumbre vuestra del Corbán. Y yo quisiera, para que todo el mundo en Francia pueda comprender, los que te van a escuchar, que vaya despacito y que lo explique conforme lo hacéis vosotros. Bueno, la práctica del Corbán es: tomamos un corderito de 1 año, se llama bacró en gitano. Se lo tiene amarrado durante 3 días y le damos de comer y lo limpiamos todo el tiempo con agua. El agua significa purificación, tenemos que purificarlo en agua primeramente. Se degolla el animal levantando una mano al cielo y ofreciéndolo. ¿A nombre de quién? Si teníamos una persona grave a punto de morir, se ofrecía el Corbán en medio del campamento, de las carpas donde yo me crié, y la sangre del animal se ponía en una tina, y con el dedo pulgar se ponía en el dintel principal de la carpa y sobre la cabeza del hombre, del niño o de la persona por la cual se ofrecía el Corbán. Se partía el borreguito, el carnero, se le sacaban todas las tripas y la envoltura de las tripas, lo que es su grosura, la poníamos aparte. Los riñones, los hígados aparte, como lo piden en el holocausto del tabernáculo. Exactamente. Toda esta carne la dividíamos según el campamento, el número de carpas, y se repartían los pedazos. De los huesos, ¿qué queda? De la cabeza del animal, si no lo consumían, se quemaba en fuego. Tío Yanko, entonces todo esto se hacía sin conocimiento real, que era de la Torá. No me explicaban por qué practicábamos esto, solamente me decían, cúmplelo porque si así está determinado. Siempre hubo un misterio, un hermetismo, tanto con el muerto, tanto como el Corbán. Ahora, el proceso. Deuteronomio habla sobre, a ver, tengo las citas. La Pascua, lo que llaman, este es el Corbán, lo que llamamos nosotros, eso está en Éxodo. Una cosa también que siempre nos impedían comer eran los animales limpios y los que no eran limpios. Sí. Vamos a esa práctica. No nos dejaban comer conejo. Lo anciano, vuestro anciano el conejo era prohibido. No solamente el conejo, los pescados sin escamas, la tortuga. El cerdo era prohibido rotundamente. Algún animal que se haya ahogado, que se haya caído en el agua, no lo comíamos. Si caía algún rayo sobre un toro y no había sangre derramada, no se comía. A los pollos o las gallinas, cuando las íbamos a comer, les cortaban la cabeza para que saliera la sangre. Tío Yanko, es increíble lo que yo estoy escuchando. Y yo pienso que mucha gente van a estar sorprendidos de esto. Pero quisiera que vuelva, por favor, tío Yanko, si me lo permite, a volver a lo como vosotros, si veis la Pascua, no sé si había terminado o si faltaba más precisión sobre... No, porque determinadamente cada quien cuando sale, o sea, lo que tenemos de costumbre en todos los países, el saludo. Aparte del Corbán, si yo me defino con una persona, si yo viajo de aquí a Rusia, yo por el oído escucho que hay algún susurro de alguna palabra Hom, entonces yo me acerco y le pregunto, ¿tú San Hom? Con la palabra Hom nos identificamos. Pero si me dice que es Hom, entonces yo le hago una pregunta. ¿Hijo de quién eres? Entonces en la Biblia nos dice que cuando Dios denomina a su pueblo, le dice Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, si tú me preguntas, pregúntame si soy Rom. Yo te lo digo en español, ¿eres Rom? Sí, soy Rom. Soy el hijo de Esteban, el hijo de Erista, el hijo de Estébano. Del grupo del Greco, somos del clan de los Grecos. Así me identifico. De acuerdo. Una identificación. Muy bien. Ahora, si yo llego, una práctica bien grande y rotunda. Si yo llego a cualquier país y no tengo dónde quedarme, yo llego a un lugar desconocido, tomo el taxi y le digo, llévame donde los gitanos, donde los rom. Al bajar yo del taxi, les saludo. Hey, te aben bachtale, primero les deseo suerte. Tú men homsi, somos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo levanto mi mano y los saludo, automáticamente tengo que ser huésped de ellos. Ellos me reciben, me preguntan, hijo de quién soy, mandan a guisar, mandan a preparar comida y me atienden y voy a ser huésped de ellos. Mientras yo estoy tomando café con ellos, convocan a toda la compañía. La compañía se denomina a partir de 4 o 5 familias que viven en contorno. Vienen y me saludan con ósculo santo. Y si llego el viernes, se reúnen el domingo todos y me hacen una pachí. Un banquete para darme la bienvenida. En nombre de la comunidad de su país, del territorio, le dan la bienvenida a toda mi familia, a toda mi tribu, haciéndosela para mí. Okay. Lo que hizo Moisés, Abraham, cuando estaba debajo de su carpita y llegaron los 3 ángeles de visita, mandó a hacer un cordero, a hacer panes y les dio la bienvenida. Ese banquete perpetuamente y para siempre en todo el pueblo gitano, sea en Asia, en Europa, en Turquía, en América. Tú llegas y te identificas con ellos y ya te tienen por huésped en las familias. Y me dicen, Odel Anelto, la palabra del significa él, Elohim, el Jajai, el Shaddai, el que da, el proveedor, el Dios todopoderoso, Odel Anelto. Y si me despido, me dicen, ya de Blesa, ve con Dios. Entonces, todos, cuando se despiertan y entra el sol en nuestro hogar, en nuestras vidas, lo primero que hacemos, hombres y mujeres, invocamos el nombre y le gritamos, Debla, Suntosar Oyes, bendice este día. Y empezamos a bendecir. Seamos cristianos o no cristianos. Lo primero que hace un gitano al despertar, antes de saludar en sí a su propia familia, lo primero que hace, levanta su voz y le pide al Eterno. Ahí estamos de acuerdo, se está hablando solamente de la costumbre gitana de vosotros, Rom. Sí. Bueno, ahora, tío Yanko, porque el tiempo está pasando, hemos comprendido que tú pudieras ir más lejos y comparar vuestra costumbre con la costumbre bíblica. Pero ahora, para ir un poco más adelante, yo quisiera que, si puede ser, que tú me hablas de palabra rom parecida o igual que alguna palabra hebrea. No sé si lo puede hacerlo. En 2 minutos, 2, 3 minutitos. No es muy difícil, o sea, cuando Jacob y Esaú se reúnen, entonces, déjame ver en 5 minutos, Jacob viene con sus familias, pero Esaú tenía también todos sus sirvientes. Entonces, se dividen y Jacob se va hacia el territorio de Canaán y Esaú regresa a su territorio. Entonces, Esaú, entre toda su comunidad, tiene un grupo que lo manda con Jacob. Y entonces Esaú denomina y gobierna todo el territorio que se llama Edom, Dom, Gom. ¿Sí?
La palabra Gom directamente sale del cautiverio de Egipto. Se usa mucho la palabra Gom, que significa persona responsable, una persona que tiene a cargo familia. Entonces se denomina al Gom por el grupo de los que estuvimos cautivos en Egipto. De ahí se esparce. Entonces están los Cedras, los Dom, los Duri, los Raiput y los Manushi. Entonces el territorio de Dom tenemos parentela con la mamá de Ismael, Agar la egipcia. El que compró a José era Gom, Abraham era Gom, Jacob era Gom. La palabra Gom se nos denomina también después de una larga persecución, donde en el Bajo Egipto, en Turquía, se les llamó Gom también. Eso es hace 1000 años. De acuerdo. Cuando salieron de las expulsiones de India. Otra de las costumbres muy fuertes es cuando Dios nos pasa del río, nos pasa del mar, nos saca y dice, van a haber 7 naciones. Está en Deuteronomio 7, y dice, cuando pasen al otro día 7 naciones muy grandes, a las cuales las mando hoy, son los que están en Canaán. En Deuteronomio les dice que no hagamos parentela con ellos, ni que demos a nuestras hijas, ni que tomemos sus hijas para nosotros de nueras. Entonces habla también de las idolatrías, porque nosotros creíamos en el Padre Eterno. Antes de que Dios nos diera los 10 mandamientos, nosotros adorábamos mucho y venerábamos al Dios eterno. Entonces dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y las hayas echado delante de ti, no emparentarás con ellas, no darás tus hijas ni tomarás a sus hijas, porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Éxodo 21, de los 10 mandamientos. Dios nos decreta de no tener dioses ajenos aparte de él, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en el mar. Amén. Pero cuando Dios nos libera, entramos en estas naciones y fue el primer pecado de las tribus, porque se mezclaron y tomaron hijas de ellos y empezó la idolatría en nuestro pueblo. Y hubieron las emigraciones y hubieron muchas mezclas. Empezaron a tener prácticas que eran prohibidos. De acuerdo, tío Yanko. Era una práctica en contra totalmente de lo que se llama idolatría. Que no hubiera ningún agorero, adivino, hechicero. Eso lo prohibía Dios. Pero a través de las prácticas y los cautiverios de tenemos un problema. Vamos a tener un problema de conexión. Listo. Rey Saúl fue y consultó con la pitonisa. Y Samuel vino y le dijo, mal has hecho. Entonces, tanto José el soñador como en los imperios donde estuvo Daniel, en los imperios persas, había mucha idolatría. Entonces ellos adquirieron esas idolatrías y cuando Dios nos liberó del cautiverio, entramos en tierra de los cananeos, en otros territorios, y ahí es donde empieza la dispersación. Entonces, todas las leyes antiguas, sin nosotros conocer el código, sin nosotros tener una Biblia en mano, son más de 4 o 5 mil años que venimos practicando estas cosas. Cristianos evangélicos y no evangélicos. Todo lo que se denomina Gom tiene la práctica. Otra práctica muy fuerte y es la que más honra al pueblo de nosotros. Para ir a pedirle la mano a una doncella, lo que me pasó a mí que tuve que hacer la fiesta durante un mes, los honores. La niña tiene que ser doncella y mostrar que es virgen, la prueba de virginidad. Cuando nosotros comprobamos, hace el padre una fiesta, pero antes yo tengo que hacer muchos honores, mandarle regalos, joyas y todo lo que hizo Abraham
con Isaac cuando mandó que le tomaran esposa, las mismas prácticas. Mandamos joyas, le compramos vestidos, atendemos al padre y luego pagamos el dote. Entonces, el honor de nuestra niña tiene que saberlo toda la comunidad, que ella es doncella, que es virgen. Prácticas estrictamente rotundas, el consejo de ancianos. Si yo voy al campo con un socio mío, Hortaco, y él toma 3 monedas y yo tomo 2, convoco a todos los ancianos y hacemos la Cris Gomaí, el ojo por ojo. Si yo tengo que tener medida exacta para con él y si no, y si yo al trabajar con él le hice trampa y lo he robado en mis negocios, entonces hay una junta y un acuerdo. Si no pago yo, tiene que pagar mi hermano, mi tío, mi primo o algún familiar mío. 2 minutos, tío Yanko. Lo que me estás diciendo, la ley ojo por ojo y diente por diente, no lo que interpretan muchos cristianos. Tú lo que me estás diciendo, según la ley gitana, es que, por ejemplo, si tú has cometido un delito de dinero o algo cosa, no, por ejemplo, no pinchar el ojo porque te has pinchado el ojo, es reparar lo que tú has hecho pagando algo. No, no era válido pagar, sino era, pongámosle, si me golpeé el dedo, tenía que golpearse. Era el ojo por ojo. Si es alguna falta moral que algún joven haya cometido adulterio, él y su familia quedan excluidos de la comunidad durante 3, 4 años. Hay una multa económica, pero también hay una exclusión social. De acuerdo, claro. Entonces, si una persona se muere, las personas que están ahí tienen que estar con esa ropa 3 días. Saliendo del panteón, del cementerio, se lavan con agua la ropa y la dejan fuera y se cambian. No tocan a nadie, a los niños, a nadie. Duermen aparte. Los que tuvieron cerca del cadáver. Si alguna persona es impura, que nadie, aparte del pueblo de Israel, nosotros lo llamamos marimé. Algún pastor puede llenarte el pizarrón y te dice lo que es inmundo. Si una persona cae en una fosa donde el agua del desaguadero, de aguas sucias, cae, se baña y se queda aparte, es marimé, es impuro. Ni el agua, ni el jabón, ni el cloro lo limpia. Son el tiempo que se va a quedar, aparte que lo va a purificar. No, él queda aparte. No sé si son 40 días, 3 meses, 2 meses, depende sí. de lo que estoy diciendo es el tiempo. Por ejemplo, la persona que se cae en el agua corumpia, ¿cuánto tiempo se tiene que quedar aparte para ser purificado, según la ley vuestra? Pues él y su familia quedan aparte, no vienen a las fiestas, no se reúnen, es un tiempo. Este es el marimé. El marimé, ok, tío Yanko. La mujer cuando da luz, se le deja la cama aparte, su ropa, sus vasos, todo. Exacto. A los 40 días se tira toda esa ropa y ya se baña, se lava y se presenta al niño. Sí. Finalmente hay mucha ley de lo que llaman los hebreos la purificación familiar. Es y increíble. la deshonra a otro miembro de familia. Si no quedan bien entre los ancianos los 2 grupos, el que ofendió al otro y no cumplió, eso queda de herencia. El hijo al padre, al nieto, al bisnieto. Se separan, pero cualquier rato que se encuentra sigue el problema. Tienen que hacer la Cris Gomaí para resolverlo. Y si tú no tienes dinero para pagar la multa, se reúnen los familiares, los tíos, los más cercanos y pagan. Como hizo el rey Boz con Esther, le mandó el zapato para recuperar y que haya su familia. Tío Yanko, es un gozo de compartir todas esas cosas contigo porque son cosas gitanas y que lastimika que nosotros los gitanos españoles hemos perdido esa cultura tan rica, tan preciosa, tan santa
Bueno, ¿Qué eso es es lo otro quiero? problema. Bueno, quiero que quede bien claro esto. Nuestra historia no está escrita en estos países. Claro, No está escrita en los libros de las historias de fuera de Israel. seguro. Pero Dios dijo una cosa cuando estábamos en el desierto, tenlo muy presente, que Dios iba a escribir las leyes aquí adentro de nuestro corazón Sí. y en nuestra mente. La escritura de nuestra vida no está acá en esto, pero ¿dónde está? En el Torá. Está en los libros de la ley. Está donde los rabinos de las tribus. Ellos saben quiénes somos. Ellos Sí. tienen lo escrito. Y lo que nosotros practicamos está escrito dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. No necesita enseñarnos nadie más lo que traemos adentro, porque Dios las puso dentro del corazón y tenemos que practicarlas hasta que Él se acuerde, hasta que Él nos reúna de regreso a nuestra nación. Por la desobediencia entramos a la idolatría y Dios nos esparció. Ezequiel 37 dijo que nosotros tenemos que volver de los 4 confines, que nos va a volver a lavar con agua limpia y nos va a quitar este corazón idólatra pecador para poner su espíritu y un corazón de carne, como denomina Él con su pueblo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, mi querido hermano. Sí. Esto que tenemos está escrito en nuestra mente, en nuestro corazón. Ningún antropólogo, ningún sociólogo, ningún investigador en la tierra va a saber más que nuestro Elohim, que nuestro eterno Dios. Amén. Tío Yanko, una última pregunta para terminar. Yo seguiría hora y hora contigo, tío Yanko, porque la verdad me estoy gozando con todo esto. Pero ahora, de tu parte, concerniendo la causa hebrea gitana, porque es el tema del grupo que hemos hecho, como mucho, como Antonio Sevilla, como tú también. Bueno, Entonces, la última pregunta sería, tío Yanko, es que en 5 minutos exprimar, entonces, como tú crees, según, ¿de qué fuerza tú crees que el pueblo gitano, el pueblo rom, hace partida de la casa de Israel? muy fácil, porque de la casa de Israel, donde está el templo, nuestro hermano descubrió hace más de 3000 años, tenemos un sello junto a la casa del rey David. El sello que está arriba de la estrella de David está en el templo, que es la rueda que tenemos en nuestra bandera, y ese secreto está imprimido ahí en la iglesia, en la casa real de Dios, sin que las naciones sepan. Dios nos selló con el sello de su poder, con el sello real de su real sacerdocio. De acuerdo, tío Yanko. Entonces, tú me estás hablando ahí de la rueda que está en la bandera gitana. Sí. Bueno, y no sé si tú has visto que en la puerta de las flores, en Jerusalén, está así, este símbolo, es lo mismo. Sí. Con la, ¿qué me puedes decir? ¿Por qué? Primera pregunta, ¿por qué la bandera gitana han puesto esa rueda? ¿El motivo? ¿Y por qué está esa rueda, el de Peña, en la puerta de las flores en Jerusalén? Pues yo digo que al construir el templo de Salomón, las tribus pusieron señales. Acuérdate que Esdras y Nehemías había levantado las puertas. Y hoy por hoy en Israel, en Jerusalén, hay una puerta cerrada. Está determinado que esta puerta cerrada se va a abrir cuando entremos. Y el sello que nos va a dar es el espíritu que Dios pone en nosotros, pero como sello real. Del rey David está el sello también de la rueda, para que sepan. Este secreto está oculto, pero la Biblia dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, grandes que tú no conoces. Esto oculto va a salir a la luz. Se va a ver.
¿Por Amén. qué somos de la casa de Real? Porque según el orden de Melquisedec, el rey de Salem, cuando Abraham le dio el diezmo, hubo un pacto ahí. Y yo creo que desde ese tiempo de la construcción, este pacto y este sello está junto al sello del rey David. Muy bien, tío Yanko. Mi espíritu, mi corazón me dice que así es. De acuerdo, tío Yanko. Y yo sé que tiene un montón de argumentos, un montón de prueba, que si siguiéramos sobre ese tema, tú pudieras dar aún Extender, sí, con mucho más gusto. Yo elementos. estoy para esto, para enseñar lo que he aprendido y compartir lo que tengo para que los demás sepan. Tío Yanko, yo espero que de tu manera te voy a contactar, si yo lo permite, si el Eterno lo permite, para tener otra, si no son para los otros, será para mí, pero te contactaré para tener más Sí, para información. ver verdaderamente los tiempos y las deportaciones y dónde estuvimos con Dios y cuándo nos apartamos. Es importante. Venga, tío Yanko, antes que nos dejamos, en una frase que pudiera resumir todo lo que nos has dicho, en una frase, ¿qué diría? Bueno, que los gitanos, los judíos, las tribus de Israel y todos los descendientes, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac es el Dios nuestro, que el Eterno es el que nos va a guiar y nos va a retornar a donde pertenecemos. Somos su nación, somos su pueblo, somos su gente. Amén. Y como hermanos mando un saludo fraternal. Shalom, Elohim. Shalom para Shalom. todos mis hermanos. ¿Cómo se dice, tío Blanco, por favor, en romané, cómo se dice adiós? Bueno, no a Dios porque es para no volvernos a ver. Entonces te digo, Ash de Blesa, quédate con Dios. Amén. Y te voy a bendecir así, Epacha, Eodina, Ledebleski, Tiabel Petute. La paz y la tranquilidad de mi alto Dios que esté contigo y con todos los que van a oír. Hashem de Blesa, mira que es Hashem. Hashem. Hashem de Blesa, Romanés. Quédate con Dios. Hashem, tú dice Hashem. Sí, nosotros decimos Hashem de Blesa. Es increíble. Tío Yanko, ahí nos quedamos. La verdad, te lo agradezco. Sea la paz sobre todo. Shalom. Amén, shalom, tío Yanko. Un abrazo fuerte. Igualmente, tío Yanko, que Dios su guarde, su bendiga. Chao, tío Yanko. Bon, les amis, je vous remercie pour tous celles et ceux qui vont participer. Je suis vraiment dans une joie incroyable d'avoir entendu tout cela. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, mais c'est exceptionnel. Notamment avec les derniers mots de la fin. Alors je n'ai pas retenu parce que je suis en direct ici. Et il prononce le mot Hachem. Et c'est incroyable. Il nous a parlé des coutumes gitanes, parce que eux, en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont arrivés au Mexique en 1800. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, la génération d'aujourd'hui, celle qui vient de naître avec les smartphones et les jeux vidéo, etc. Bon, comprenez-moi ce que je veux dire, la pensée. Ils sont comme dans le monde entier, il y a tellement une évolution que ils sont peut-être qu'ils ne sont plus dans ces traditions, ou peut-être qu'ils le sont, je ne sais pas, j'ai jamais demandé. Mais lui, Tío Yanko, il nous explique que il nous raconte ce que lui, il a vu de petit. Il a parlé de ce qu'il faisait avant qu'il soit chrétien. Comme il nous a témoigné de ce qu'il faisait avant de connaître la parole. Il faisait cela dans un état d'inconscience concernant la Pâque, le sacrifice, et encore, on aurait pu rester encore 1 heure de plus. Et je sais très bien que si on fait des trop longues vidéos, franchement, qui va les regarder jusqu'au bout? Et pourtant, quelle richesse pour nous, parce que en étant éloigné de l'Europe et au Mexique, c'est des personnes qui ont gardé, ils ont un niveau de pureté
qui est différent du nôtre, que nous, bon, il y a eu de l'assimilation, il y a eu, déjà en tant que gitan espagnol, euh, on a oublié beaucoup de choses, hein. Donc voilà, je vais arrêter. Je vous laisse découvrir euh, la prochaine vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que vous serez demandeurs. Et franchement, pour moi, je me suis enrichi. Ça a été vraiment merveilleux pour moi. Je suis vraiment heureux et content. J'espère que beaucoup de pasteurs vont écouter ça, beaucoup de chrétiens, de non-chrétiens, parce que quand tu es gitan, tu l'es, que tu sois chrétien ou non chrétien. Et ça, franchement, ça vaut le mérite de vraiment l'écouter. Et pour celles et ceux qui n'en sont pas repentis de leur état, ben, je vous invite à le faire et à revenir à la parole, et à revenir non au rite. Attention que les choses soient claires pour celles et ceux qui auraient l'esprit malveillant en disant cet homme-là, il cherche au folklore des pratiques, de, de tout ce qui est folklorique ou de tout ce qui est rituel. Mais moi, quand je parle de revenir à l'essentiel, de revenir euh, vraiment à la source, c'est dans le niveau de la pureté, le niveau de l'éloignement du péché, et d'avoir connaissance de ce qu'est exactement péché. Par exemple, euh, le commandement tu ne tueras point, euh, il ne commence pas lorsque je vais assassiner quelqu'un. Il commence bien avant. Ça, c'est un exemple. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais nous devons vraiment revenir à la parole. Vraiment nous éloigner du péché. Comment nous éloigner du péché? En prenant connaissance, l'information, en allant chercher l'information qui nous permette de savoir ce qu'est le péché. Sachez que Yahshua Mashiach, pour celles et ceux qui rentrent dans l'alliance renouvelée en son sang, rentre dans une dimension que je ne pourrais pas exprimer, ni en 1 heure, ni en 2 heures, ni ce que vous voulez vous. Il y a des pasteurs qui vous enseignent cela tous les jours dans les églises, d'accord? Mais vraiment, 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 je vous invite, vraiment, et en tant que gitan, revenir à ce qui est sain, pur et agréable. Et cela, on ne peut revenir que sur un chemin, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ani derech, ani emet, ani chai. Je suis le chemin, la vérité et la vie, qui forme le mot echad, ça veut dire un. Donc, nous avons une assurance de qui il est, nous avons une assurance pour nous rapprocher de lui. Je vous invite vraiment à revenir à nos anciens sentiers. Shalom à tous.